Nuestros roles en la vía pública cambian. Podemos ser peatones, conductores o ciclistas. Sin embargo, ante cualquier incidente, estamos acostumbrados a pensar que la culpa la tiene el otro. Los errores ajenos resultan evidentes y nos preocupan, pero muchas veces, al prestarle tanta atención, no percibimos los nuestros. Nos acostumbramos a circular en forma caótica, olvidando las bases del tránsito seguro y ordenado. La vía pública es un espacio complejo al que podemos transformar con solo respetar sus reglas. Pero si no lo hacemos, corremos el riesgo de que sea demasiado tarde. Los autos superan en cantidad a cualquier otro vehículo. Todos los días, taxis, particulares y remises colman las calles y suman millones. Son los vehículos que más siniestros viales protagonizan y representan un constante peligro para sus usuarios y para terceros. Efectivamente, estaban en total estado de ebriedad, lo cual indica claramente que no podían manejar. Empieza a cruzarse de carril a toda velocidad. Es la velocidad claramente la velocidad que viene. 100 y pico de kilómetros por hora. En el año 2012, las colisiones entre autos representaron el 46,94% de los siniestros, mientras que las protagonizadas por un auto y una moto fueron el 30,27% del total. Es una madrugada de invierno en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura ronda los 2 grados y la humedad no supera el 60%. El cielo está despejado, el ambiente y el asfalto secos. Un hombre circula en su automóvil. No es de capital, de modo que no conoce muy bien la zona y se traslada a una velocidad excesiva. Lleva cruzados 2 semáforos en amarillo. El 9 de julio de 2011, a las 2:30 horas, un automóvil marca Volkswagen modelo Gol, que circulaba en sentido oeste-este por la avenida Juan B. Justo de la ciudad de Buenos Aires, perdió el control y luego de cruzar todos los carriles, terminó impactando contra una columna de persiana metálica situada en la fachada de un comercio. Como consecuencia del hecho, el conductor perdió la vida antes de que llegaran los servicios de emergencia. Por medio de las pericias y el testimonio de testigos, se pudo determinar que el vehículo circulaba a una alta velocidad, lo que hizo que perdiera el control y que el impacto fuera fatal. El alcohol disminuye nuestros reflejos, aumenta nuestros tiempos de reacción, entonces se considera es uno de los factores determinantes. Hay un informe muy interesante de la OMS, en 2004 decían que 1 de cada 2 muertos en tránsito tenían algún tipo de graduación alcohólica en sangre. Según un estudio del Instituto de Tráfico y Seguridad Vial de Valencia, España, en los siniestros producidos por exceso de velocidad, fallecen 8 víctimas de cada 100 siniestros. Mientras que, cuando se respetan las velocidades máximas, fallecen 4 personas de cada 100 siniestros. En el hecho de la avenida Juan B. Justo, los médicos forenses dictaminaron que el conductor manejaba alcoholizado, lo que fue determinante para perder el control de su vehículo.
tenía 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el máximo permitido para conductores particulares es de 0,5 gramos por litro. Según un estudio del Cedronar del año 2013, el consumo de alcohol estuvo presente en el 22,5% de los siniestros viales. La Ley Nacional de Tránsito, como también el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, estipulan una tolerancia máxima de concentración de alcohol en sangre. Para el conductor de un automóvil es de 0,5 y para los conductores profesionales es totalmente 0. A partir de los 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre, comienzan a verse una disminución en la capacidad cognitiva y de percepción del individuo. Aunque no fue causa del accidente, se pudo determinar que el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad. De haberlo usado, sus heridas podrían no haber resultado mortales. Bueno, el empleo de cinturón de seguridad ya está adoptado y conocido como norma básica de seguridad en toda conducción de un auto y fundamentalmente su función es contener al cuerpo ante un choque y evitar que se desplace contra partes duras o internas del auto, evitando lesiones. Los primeros cinturones salieron simplemente de cintura, con lo cual se contenía el cuerpo, pero no se evitaba que la cabeza llegara hasta el volante o hasta el tablero y se generaban lesiones importantes. La aparición del cinturón de 3 puntos ha sido fundamental porque contiene totalmente el cuerpo en caso de choques frontales, siempre hablando de velocidades relativas, ¿no? Si no, velocidades muy altas pierde eficacia, pero hasta 60 kilómetros por hora el cinturón de seguridad es un medio sumamente efectivo. Pensemos que simplemente chocando con el auto a 40 kilómetros por hora contra una pared, contra un árbol, estamos generando una situación semejante a arrojarse desde un segundo piso de altura. Al cinturón de seguridad se le ha sumado la aparición de las bolsas de aire o los airbags que generan un complemento justamente para cuando las velocidades son un poquito más elevadas. Hay que tener cuidado porque justamente el airbag es un elemento que se infla a una velocidad muy grande, más de 300 kilómetros por hora, y si eso lo toma al cuerpo en momento de estar con la cabeza adelante puede generar un efecto contrario. Por eso la sujeción del cinturón de seguridad es tan importante para evitar que nuestro cuerpo llegue a la posición donde el airbag va a abrir y va a actuar. Es decir, que lo que tiene que ocurrir es que el cinturón contenga y cuando el cuerpo se adelanta, el airbag ya esté totalmente inflado, cumpliendo así la doble función. La máxima es 0,5 para el conductor general y para el profesional es 0. No tiene que tener nada de alcohol en sangre. El alcohol es bravo para el tipo que maneja. Creo que la paciencia en el conductor es importante. Respetar la velocidad, respetar el carril, ya te digo, utilizar la luz de giro. Si vos venís tranquilo a la velocidad correcta, seguro. El conductor puede tener seguridades activas o seguridades pasivas. Una seguridad activa significa colocarse el cinturón de seguridad, unos buenos frenos, una buena visión, etc. En el caso de una desaceleración, ¿qué pasa con ese cuerpo? Impacta con esa velocidad sobre las partes fijas del vehículo. En el primer movimiento, que el cuerpo tiende a seguir hacia adelante, se produce una desaceleración brusca, se desciende el cuerpo y empieza a impactar sus miembros inferiores con la parte estática del vehículo, con la pedalera, empezando con las fracturas en los miembros inferiores, tibia, peroné. Sigue avanzando el cuerpo en ese vehículo que se detuvo abruptamente y empieza a avanzar el cuerpo fracturándose en los huesos fémur, de la altura del muslo, y a su vez la luxación o la fractura de caderas. Ese cuerpo sigue yendo hacia adelante y se va a encontrar ahora con el volante y con la parte del tablero del vehículo. Empieza a producirse lesiones por traumatismo cerrado, tanto en el abdomen como en el tórax. Ahí empieza el cabalgamiento sobre la estructura del volante, impactando entonces su cráneo sobre el parabrisa. Y ahí vemos el ojo de buey del parabrisa, que es la marca y la silueta que dejó el cráneo de la víctima al lanzarse sobre el parabrisa. Y ahí viene el contragolpe, que es cuando la víctima va para hacia atrás
y es la lesión que nosotros encontramos como el latigazo que encontramos en su columna cervical. Esto es lo que se produce con un cuerpo que está suelto en el vehículo en calidad de conductor sin cinturón de seguridad. En el caso de este siniestro, el conductor presentaba alcohol en sangre. Entonces, todos los elementos que tienen que ver con la seguridad, que se chequearon sobre el vehículo, sean amortiguadores, freno, alineación y balanceo, no sirven de nada porque, bueno, no es una conducción segura. Mira, el otro día iba caminando con mi nieto, que tiene 10 años, por la calle y los coches no te dejaban pasar. Yo le digo, pensar que tienen que darte el paso. Dice, sí, abuela, pero no pases porque te llevan. Como conductor, por suerte, yo tengo un hijo de 15 años y ya todo lo que es ponerse el cinturón es natural. Eso está buenísimo, por lo menos en las generaciones que vienen ahora. Celular no uso, la radio puede ser un poco, pero yo trato de estar muy concentrado. Te aparece gente de cualquier lado. A veces me desconcentro porque soy muy charlatán. El respeto a la norma de tránsito, digamos, no solo tiene que estar basado en cumplir una ley, sino simplemente en mirar el objetivo, que el objetivo es cuidar la seguridad de las personas, de los peatones, de los conductores. Es decir, que desde un concepto más amplio es cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás. Para que no te olvides nunca cuando salgas en tu auto. Respetá las velocidades máximas y todas las normas de tránsito. Si vas a manejar, no consumas alcohol. Usa siempre el cinturón de seguridad. Revisa periódicamente tu auto. No utilices ningún dispositivo móvil al manejar. Aunque la gran mayoría de los autos se concentra en las ciudades, los siniestros más graves suelen darse en rutas o autopistas. Las altas velocidades que se alcanzan fuera de los centros urbanos multiplican el riesgo de la convivencia entre autos, camiones, ómnibus y motos. Esto es una alerta hasta para nosotros mismos, como peatones, como conductores, como seres urbanos, que vivimos al límite del peligro todo el tiempo. Venía circulando en el mismo sentido esta motocicleta conducida por un joven. Y la moto impactó de lleno contra la parte delantera de este vehículo. La velocidad a la que debía ir ese auto descontrolado para terminar reducido a chatarra. Es una fría mañana en la provincia de Chaco. Muy temprano. El sol aún no ha salido. Sobre la ruta se ve una fina capa de rocío que convierte el asfalto en jabón para los neumáticos de toda clase de vehículos. Una mujer de mediana edad maneja un Fiat Vivace. Se dirige hacia su trabajo como todas las mañanas. Su destino es la localidad de Presidente Roque Sáenz Peña. No muy lejos del Fiat, un joven acelera su moto porque se le hace tarde. Confía plenamente en su capacidad de manejo. El miércoles 19 de mayo de 2010, sobre la Ruta Nacional 16, kilómetro 167, en inmediaciones de la localidad de Presidente Roque Sáenz Peña, en la provincia del Chaco, siendo las 6:15 horas, un auto Fiat Vivace intentó sobrepasar a un camión y embistió de frente a una moto Yamaha 110 centímetros cúbicos que transitaba en sentido contrario. La ruta se encontraba en buen estado y las condiciones climáticas eran óptimas, aunque la cinta asfáltica aún tenía rocío. La señalización que existe en la zona es correcta y visible.
Como consecuencia del siniestro, el usuario de la moto falleció y la conductora del Fiat sufrió heridas leves. Se habla de que el 18% de las muertes en ruta son por estos choques frontales. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una colisión contra otro vehículo de frente, vamos a poner el hipotético caso de que uno realice un sobrepaso a 100 km por hora y el vehículo que viene de frente, que no supe percibir la distancia adecuada para hacer el sobrepaso, las velocidades se suman. O sea, tenemos una velocidad de impacto de 200 km por hora. Cuando yo tengo que realizar un sobrepaso, tengo que tener muy claro que lo voy a empezar y lo voy a poder terminar. Mucho más cuando voy arriba de una moto. Porque la moto es un vehículo mucho más liviano, donde la carrocería no es el paragolpe, la chapa, el parabrisas y demás, sino que simplemente es el conductor y el casco en el mejor de los casos. Es por eso que cuando uno va a hacer un sobrepaso en cualquier tipo de vehículo, tengo que saber que tengo que tener tiempo para estar en contramano, hacer el sobrepaso, una vez que terminé de pasar todo el otro vehículo, cerrarme con tiempo. Es importantísimo hacer esta maniobra de una manera segura, de noche encima, sumado a todo esto, que es una maniobra tan riesgosa, se juntan algunos otros factores. Por empezar, yo tengo una luz lejos, puedo calcular una distancia, pero no sé bien a cuánto está, porque muchas veces la luz no está bien regulada y me encandila. También de noche me encuentro con vehículos que, por estar, sobre todo cuando uno va por rutas provinciales o cercanas de pueblo a pueblo, te encontrás con muchos camiones sin luces. Trato de siempre ser precavida, llevar el cinturón de seguridad, cuando llevo a otra persona también. Siempre la distancia de frenado para mí es muy importante. En Panamericana o General Paz, o en esos lugares donde la afluencia de tráfico es grande, no se respeta. Y es importantísimo porque de esa manera uno evita un choque. La ruta es muy diferente a lo que es la ciudad, ¿no? Uno piensa que es fácil, pero es mucho más difícil porque las velocidades son diferentes. Para pasar a un vehículo es diferente porque es diferente pasar a alguien a 30 que pasarlo a 100 kilómetros. Entonces hay que tomar todas las precauciones. Respetar las señalizaciones, pasar donde uno tiene que pasar, no pasar en curva donde está la línea marcada. Y aparte, ante la duda, no sobrepasar a nadie, quedarse, digamos, tranquilo. Según un estudio de la Dirección Nacional del Observatorio Vial en el año 2012, el 51,02% de los siniestros se dieron en una intersección, el 38,38% sobre una recta y el 3,56% en una curva. En el accidente de la provincia de Chaco, la falta de visibilidad fue clave para que tuviera lugar el siniestro. El manejo nocturno siempre es más riesgoso, obviamente, que el diurno porque las limitaciones visuales son importantes. Y si a eso se suma circular por rutas de doble sentido de circulación, suele generarse el peligro de resultar encandilado. El encandilamiento justamente es tener a la vista los ojos del auto que viene de frente, generando una ceguera parcial que después tarda unos segundos en recuperar el ojo para poder volver a ver en condiciones normales, y circulando a velocidades de ruta se pueden transitar muchos metros sin ver o viendo muy mal. Lo aconsejable siempre en tales situaciones es desviar la vista del frente y guiarse por las líneas blancas sobre los costados de la carretera para no recibir la luz de frente y tomar la referencia y no desviarse del camino. Según las pericias, el asfalto húmedo de la Ruta Nacional 16 también fue una variable para que el auto no pudiese frenar a tiempo ni lograr una maniobra evasiva. El aquaplaning o hidroplaneo es cuando la superficie del neumático se desprende de la superficie del piso, es decir, cuando pierdo la adherencia. Una película de agua se mete entre el neumático y el pavimento y automáticamente todo lo que vos hagas va a estar supeditado a las leyes de la física. Si vos venías para adelante, por más que estés doblando con las ruedas, vas a seguir para adelante. Más allá de que una velocidad sea la máxima estipulada para un determinado tipo de vía, uno tiene que adecuar la velocidad al clima también. En el siniestro de la Ruta 16, la violencia del impacto, producto de que ninguno de los dos vehículos pudiera frenar ni evadirse,
fue el factor principal para el tipo y cantidad de lesiones sufridas por el motociclista y por la mujer que conducía el auto. Vemos un impacto frontal entre ambos a alta velocidad. El motociclista, cuando es impactado por el vehículo, tiene las lesiones del primer contacto. A su vez es arrojado sobre el vehículo, impactando sobre todo el cráneo contra el parabrisas del vehículo. Luego es lanzado hacia el pavimento, produciéndose más traumatismos y más lesiones. En este caso vemos que el motociclista, a pesar de haber utilizado casco, sus lesiones tan graves y tan importantes por la energía del encuentro entre los dos vehículos, posible fractura de base de cráneo, lesiones en columnas cervicales, lesiones en los miembros superiores y miembros inferiores, terminaron con la vida de este motociclista. La gran mayoría de los conductores conoce cuáles son los consejos a tener. Recordemos entonces, la atención siempre, en todo momento, por más expertos que seamos al volante. Desde ya, tener un vehículo en buenas condiciones, realizar los chequeos correspondientes con el tiempo anterior, programar nuestro viaje, especialmente cuando son lugares donde no conocemos, estar atento a lo que hacen los demás en todo momento, prever, prevenir. Debo considerar que los otros pueden equivocarse, debo ser solidario, dar prioridades, aún a veces cuando no me corresponden. Recordar, estamos con otros, convivimos en un espacio que es de todos. Dar el uso a los 3 espejos está bueno y hace al conductor una visión más amplia de dónde viene y para moverse con mayor facilidad. Los días que cuando llueve voy más en auto, que es más seguro, digamos. Y tengo conciencia en la velocidad que tomo cuando está lloviendo. Aunque el automóvil requiere de una revisación periódica en todos los casos, en ruta hay que prestar más atención a algunas variables. Al momento de salir a la ruta, es aconsejable hacer un par de chequeos que son fundamentales. Como vamos a desarrollar una velocidad mucho mayor a la que estamos acostumbrados a usar en ciudad, todos los elementos de seguridad tienen que estar contemplados. Porque en un momento de una maniobra evasiva, un frenado o algo que no es esperado, tienen que responder todos los elementos de seguridad. Llámense frenos, amortiguadores y obviamente el neumático, que es el encargado de transmitir todo lo que queremos hacer con el volante al piso. Siempre hay que chequear la alineación del volante con respecto al tablero de instrumentos. Si vos notás que después de haber tenido, no sé, un pozo o un golpe, el volante cambió de posición, significa que hay algo que varió en nuestro tren delantero o en un amortiguador. Tanto en el caso de la ciudad de Buenos Aires como en el de la provincia de Chaco, existieron errores e imprudencias que se pudieron haber evitado. En la avenida Juan B. Justo, lo primero que no debió haber existido fue el consumo de alcohol por parte del conductor. En segundo lugar, debió haberse respetado la velocidad máxima. Y por último, el conductor debió haber llevado abrochado el cinturón. De esta forma, no se hubiese producido el fallecimiento en el acto. En el caso del Chaco, si la automovilista no hubiese sobrepasado de manera imprudente al camión, no se hubiera encontrado de frente con el motociclista. Por otro lado, si el motociclista no hubiese circulado a tan alta velocidad, tal vez hubiera tenido tiempo de frenar o de improvisar una maniobra de emergencia que le permitiera evitar la colisión. Al transitar en automóvil por la ciudad o por la ruta, siempre tené en cuenta: no intentes sobrepasar en lugares prohibidos. Mantenete siempre muy atento a peatones y conductores de otros vehículos. Respetá los semáforos y sendas peatonales. Conservá distancia de frenado. Trata de no manejar si hay niebla o baja visibilidad. Usa siempre el cinturón. Nunca utilices el celular al manejar, ni para hablar ni para mandar mensajes. Recordá prender las luces bajas en rutas y autopistas. No tomes alcohol. Respetá las velocidades máximas y todas las normas de tránsito. Manejar un auto encierra peligros. En nuestras manos también está el compromiso de reducirlos. Siempre es posible conducir mejor, ser un mejor ciclista, motociclista o un peatón más responsable. El camino más sencillo para lograrlo es respetando las normas de tránsito. Sentirnos más seguros cuando salimos a la calle es una tarea conjunta y posible.
Chao.